¿Qué es un ordenador? ¿Cuándo hicieron aparición las primeras computadoras? ¿O cómo han cambiado desde sus orígenes hasta la actualidad? Son algunas de las preguntas a las que da respuesta la exposición Érase una vez la informática. Ana, una de las encargadas de las visitas para escolares, nos sirve como guía. Pues Érase una vez la informática es una exposición que relata la historia cronológica de los orígenes de la informática. Se remonta muchísimo a los ábacos y las primeras técnicas para contar y va avanzando hacia la mecánica, los preordenadores y acaba en la actualidad. A través de esta exposición es posible conocer los cambios sufridos por todas aquellas herramientas que el ser humano ha usado para procesar información de manera automática. En la evolución de la historia de la informática podemos ver siempre como que se repiten las mismas pautas. Primero surge una necesidad de hacer algo, después la necesidad de hacerlo de manera más eficaz, más rápida, y después la necesidad de hacerlo con aparatos cada vez más pequeños. Entonces vamos a ver cómo desde las primeras calculadoras eran enormes, hacían pocas funciones, se van reduciendo su tamaño y cada vez hacen más cosas. Igual pasa con los procesadores, igual pasa con los ordenadores, cada vez son más pequeños y más eficaces. En total, la exposición cuenta con más de 200 objetos reunidos por el coleccionista vallisoletano Francisco Hernández. Es un coleccionista privado que siente una pasión inmensa por la informática, él le encanta, da clases de hecho de programación y demás, y ha ido coleccionándolo él, o sea, es su propia colección, todas estas piezas son suyas, las que vemos ahora mismo. Va a venir una máquina, la máquina Enigma, que es la única que no es de su colección. Una máquina de cifrado de mensajes cuya llegada está prevista en apenas un par de meses. Entre los objetos de los que ya se puede disfrutar, Reglas de cálculo, que lo interesante es que aquí en la exposición está la más grande que existe y la más pequeña que existe, que funcione bien. Eso en cuanto a reglas de cálculo. Calculadoras están la primera con impresora y la primera que avisaba cuando tenías que parar de darle vueltecitas para multiplicar. Después de cosas ya más modernas está el primer microprocesador de la historia. piezas únicas que marcan algunos de los hitos más importantes de la historia de la informática y que tienen interesantes historias que contar. Las calculadoras curtas eran uno de los primeros modelos que son calculadoras de mano, por ir reduciendo el tamaño, se podían manejar con una sola mano, y lo interesante de esta, la curiosidad, es que tenía un precio de mercado de unos, podríamos decir, $600, y venía dentro pues llena de piezas con todo el mecanismo, todos los engranajes. Simplemente con quitar un tornillo todo se caía y te quedabas sin calculadora. Entonces mandar a repararla costaba otros 300, pero ya avisaba el fabricante de que su precio real es de 900. Lo único que lo ponían así porque todo el mundo la desarmaba por curiosidad. Además de los ábacos, calculadoras o incluso un teléfono utilizado en la Segunda Guerra Mundial, el papel protagonista de esta muestra se lo llevan, como no, los ordenadores. Este ordenador es el primer modelo desde el que se puede enviar un mensaje desde el espacio. O sea, el primer correo electrónico que fue enviado desde el espacio se hace en un portátil como ese. Además, es uno de los primeros portátiles que existen. Existían ya ordenadores portables, tú los podías transportar, pero no tenían batería, no eran independientes. A partir de estos modelos ya tienen una batería independiente. En este recorrido no podía faltar una zona dedicada al uso de las computadoras como herramientas de ocio, uno de los espacios que más gusta a los visitantes. Esta zona llama mucho la atención porque, bueno, son de los primeros videojuegos que se empiezan a comercializar. Llama mucho la atención a los pequeños porque las máquinas más antiguas, las videoconsolas solo traían un juego y la compraba y solo podía jugar a ese, entonces eso es impensable actualmente. Después ya vienen cargados con más, pero traen los que traen y después ya son las de cartucho y las actuales. Y luego las máquinas arcade, que también son bastante interesantes, y a la gente que ha nacido en 70, en los 80, pues le llama bastante la atención venir a jugar. Otros elementos de uso cotidiano presentes en la exposición son los discos duros. Entre los que podemos encontrar hay uno que aparece en el libro Guinness de los récords. Pues estamos viendo sistemas de almacenaje, es otra de las partes de la exposición, y lo interesante es ver cómo van desde lo más grande con muy poca capacidad hasta los discos duros cada vez más pequeñitos y cada vez con más capacidad. Tenemos un Toshiba que es récord Guinness por ser el más pequeño y es del año 2006, o sea que todavía han cambiado después algo las cosas, pero este era el más pequeño que contenía más información. Para disfrutar del aspecto más didáctico de Érase una vez la informática, se ha habilitado un servicio de visitas guiadas especialmente dirigido a los más pequeños. Con escolares, desde el Servicio Educativo de la Casa de la Ciencia, hacemos todo tipo de actividades para adaptar los contenidos, que son muchos de cada exposición, a su nivel y a sus intereses. Entonces, en esta exposición en concreto, hacemos un recorrido dinamizado en el cual metemos 3 dinámicas, 3 prácticas,
y ellos pues aprenden a manejar el ábaco, aprenden a descifrar código binario y aprenden un poquito de programación. Una interesante propuesta para conocer de dónde proceden algunas de las máquinas que utilizamos en nuestro día a día.